Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, que entre trama de corrupción, prostíbulos, sauna, etcétera, resulta que la vida sigue y los problemas reales existen, aunque este gobierno no haga absolutamente nada por gestionarlos. Vamos a ver, veníamos de comentar el tema de Alcalá, una violación, un centro, este no era de menores, era un centro de internamiento de extranjeros con determinada salida abierta. Obviamente a partir de determinado momento, los 60 días, tiene que ser de régimen abierto obligatoriamente. Hay una violación, el pueblo llega a un nivel de enfado brutal, empiezan las manifestaciones y sí, efectivamente empiezan a aparecer algunos grupos que generan disturbios, que generan ataques. Claro, nada que ver, repito, y nada que mezclar con respecto a la gente que está protestando por cuestiones como que no hay una cobertura, no hay fuerzas de seguridad, no hay protección, no hay una planificación, no hay un control en la entrada y los depositan, porque es que los depositan como si fuera mercancía esta gente que va tan de humanitaria, y dejan a los inmigrantes en centros que algunos estaban preparados para 600, 700 plazas y acaban teniendo 1.700, 1.800. Saturación plena, ningún control y acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo. Bien, nos vamos a Torre Pacheco. Paliza brutal por un grupo de jóvenes, la propia persona, un señor de más de 70 años, le dejan destrozado y él los identifica como un grupo de origen magrebí. Un grupo, yo no sé si él dice magrebí, marroquí, pero bueno, yo creo que nos estamos entendiendo todos. Vuelven efectivamente las protestas, vuelven a aparecer algunos grupos y empiezan ahora ya unos chats de caza al moro, de vamos a por ellos, que no quede uno vivo. Vamos a explicar el tema como es y en profundidad, porque uno, me parece una auténtica aberración que se esté mezclando a gente que está protestando porque se está haciendo un reparto de inmigrantes como le da la gana a Pedro Sánchez, no se está informando a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan poner las medidas, no se trasladan fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, estoy pensando en Policía Nacional o Guardia Civil, no se aumenta la dotación de policía municipal, que los ayuntamientos solo pueden aumentarla con permiso del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, no se toma ninguna medida y luego cuando ocurre lo que ocurre le dicen a la población, no, ahora aguántate y ni siquiera protestes. Y otra cosa muy distinta son determinados grupos neonazis con determinado contenido que están acudiendo allí a montarla, cosa que no tiene nada que ver con la población. Pero si te parece, Sandra, vamos a explicar bien lo que ha ocurrido y lo que está pasando ahora. Sí, yo creo que es importante distinguir lo particular de lo general y ver cómo además lo primero influye en lo segundo, ¿no? Porque es verdad que este es un tema muy complicado y en el que yo creo que conviene hacer un análisis en profundidad. Lo que ha sucedido en Torre Pacheco hay que decir que se remonta pues, al miércoles de la semana pasada. Hay un señor que se llama Domingo, tiene 68 años, según ha contado después él mismo, que bueno, pues suele salir habitualmente según se levanta a pasear. Esto suele ser alrededor de las 6 de la mañana. Bueno, pues el pasado miércoles salió a pasear y de repente un grupo de personas al que él identifica como magrebís, pues le atacan y le pegan una paliza sin mediar palabra con él. Las imágenes están ahí, supongo que todos las habremos visto, pero desde luego que cuando uno las ve se queda conmocionado, ¿no? Porque yo decía, este señor ha perdido el ojo como mínimo, porque desde luego que la paliza fue brutal. Claro, a partir de ahí los vecinos se empiezan a solidarizar con Domingo y el propio alcalde de la localidad lo que hace es convocar una manifestación pacífica por la convivencia el viernes por la noche. Bueno, se convoca esta manifestación a la que acude mucha gente del pueblo, que hay que decir, y esto también es importante, son datos que hay que tener en cuenta, que empiezan a estar también un poco hartos porque de un tiempo a esta parte, pues la delincuencia cada vez es algo más común y la inseguridad también. Esto es importante decirlo. Claro, Torre Pacheco, estamos hablando de un municipio, Carlos, que tiene 40.000 habitantes y el 30% es de origen magrebí. 30% que además luego se va ampliando porque estamos hablando de que con este porcentaje cada vez hay más magrebíes de segunda y tercera generación, es decir, chavales que realmente son españoles, que ya han nacido en nuestro país. Se convoca esta manifestación y esta manifestación es aprovechada, como suele pasar por otro lado en estos casos, pues con muchos grupos ultras de fuera del pueblo que lo que hacen, bueno, pues es efectivamente organizar cazas al moro, etcétera, etcétera. Claro, esto se radicaliza, pero yo creo que es importante aquí hablar de tres asuntos que pone de manifiesto lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Por un lado es las consecuencias de cómo el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, está alentando de alguna manera la inmigración ilegal, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Por otro lado, cómo todo lo que está pasando pone de manifiesto que cada vez hay menos medios en la policía y en la Guardia Civil. Realmente las cifras de Torre Pacheco son ridículas porque efectivamente hay un número de agentes elevado, pero cuando uno se pone a ver cuáles son los que patrullan en las calles y los que dan seguridad, a fin de cuentas, al final esto se resume a que hay 2 patrullas circulando no solo por Torre Pacheco, sino sobre toda la zona de influencia, ¿no? Con lo cual, pues la sensación de inseguridad es enorme. Y luego, en tercer lugar, yo creo que es importante resaltar también, Carlos, cómo el gobierno está aprovechando
aprovechando todo esto. Al gobierno, en el fondo, todo esto, y es triste decirlo, pero es así, y creo que hay que decirlo sin paños calientes, le está viniendo todo esto de maravilla. En primer lugar, porque si se habla de Torre Pacheco y todas las televisiones, sobre todo, están todo el día con esto, hasta en la sopa, no se habla de otras cosas que perjudican a Pedro Sánchez, y me estoy refiriendo al tema prostíbulos, al tema corrupción, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque esto le permite alimentar el discurso, el único discurso que, llegado el caso de tener que convocar elecciones, le permitiría ganarlas o no ganarlas, pero gobernar, que es alentar el discurso del miedo, el discurso del temor a que la extrema derecha crezca. Claro, si tú permites que estos disturbios se produzcan, que es lo que ha hecho este fin de semana, porque podría haber enviado mucho más efectivos y Marlaska no anunció un envío serio y elevado de efectivos hasta el lunes, tú puedes evitar estos incidentes, pero no los evitas. Permites que ocurran y después ya veremos qué hacemos. ¿Por qué? Porque todo esto, pues, ¿qué está permitiendo? Pues que los grupos ultras cuelen su discurso y tú puedas decir, cuidado, que esto es lo que viene si yo me voy del gobierno. Claro, es que aquí hay dos cuestiones. Uno, la gente y la población empieza a estar muy cansada de un no sistema, porque no funciona, no hay ningún sistema de control de la inmigración ilegal en frontera, y me estoy refiriendo principalmente en el mar, no hay ninguna acción de combate a las mafias, y estamos actuando como si no existiera un delito, que es el delito de trata de personas, el delito de tratar a las personas como mercancía e introducirlas bajo pago por medio de una mafia, que es trata de personas. Es un delito gravísimo y estamos actuando como si no existiera. ¿Hay algún tipo de acción cuando llega un barco que lleva arrastrando los cayucos detrás, baja el pasaje, lo monta en los cayucos cuando está ya en la línea de mar territorial, los lanza ahí, porque ahí sí que pueden llegar, porque evidentemente para llegar de Senegal o para llegar de Mauritania, la parte de mar que tienen que recorrer no tiene nada que ver, no podrían llegar en cayuco, llegan en cayucos arrastrados por barcos, son barcos nodriza, barcos que tiran, que son barcos de la mafia. Bueno, no se hace ninguna acción para actuar contra esos barcos. Cualquier otro mecanismo utilizado por una mafia es incautado, se intenta prender. No, en el caso de los barcos de la mafia se les deja que vuelvan, pero, señor mío, espere a que baje el pasaje, evidentemente, y acto seguido actúa contra ese barco. Lo incauta, se lo quita, es decir, anula el factor de rentabilidad de la mafia y se acabará esta historia. No se hace absolutamente nada, con lo cual tenemos una entrada absolutamente descontrolada. Los acuerdos con Marruecos tienen toda la pinta de que han servido para lo contrario, para descontrolarlo aún más, porque no dejan de crecer las cifras, y luego tenemos el problema de lo que tú estás diciendo, la utilización política. Las 5 primeras comunidades autónomas, a las que creo que fue en marzo de 2024, cuando estalla, no, de 2025 creo que fue, cuando estalla la famosa historia del reparto de menas. Aquel reparto, las 5 primeras comunidades autónomas en cuantía de inmigrantes menores asignados coinciden con gobiernos del Partido Popular. Dices, se está haciendo, claro, se está haciendo una utilización absolutamente evidente del factor inmigración para generar, y dicen, es que no los podéis ver como unos problemas, pero si son ustedes los que se lo están enviando a comunidades del PP es porque ustedes evidentemente lo ven como un problema. Es decir, hay una utilización política obvia, y ya lo que estabas describiendo de la no aportación de recursos policiales me parece dramático y dantesco, porque es que es así. Totalmente. Y aquí, hablando del tema de inmigración, de recursos policiales, tú lo contabas, no hacen nada contra las mafias, pero es que además los efectivos que hay en los puntos calientes tampoco son suficientes para precisamente combatir todo eso. Y una vez que llegan aquí, y lo hemos escuchado 1000 veces por parte de los agentes, tampoco son capaces de filiarles como se debe, de investigar quiénes son, de dónde vienen, porque no hay agentes, porque no hay medios. Esto es una realidad que nos describen día tras día. Hay que recordar datos de inmigración. España cerró 2024 con cifras récord de inmigración que no se veían desde el año 2018. Con la ruta de Canarias, bueno, te puedes imaginar, también récord histórico. Con la gente que venía desde Argelia, lo mismo. En Ceuta, lo mismo. Y ahora este año es verdad que están mejorando ligeramente las cifras, pero ojo, porque lo que están buscando los inmigrantes es nuevas rutas. Y en el caso de Baleares, por ejemplo, si lo comparas con 5 años aquí, es que las cifras son, vamos, 261 inmigrantes llegaron, por ejemplo, en todo 2020, y en lo que va de 2025 han llegado 2.900 inmigrantes, con lo cual hasta ahora mirábamos a determinados puntos de España, ahora hay que mirar a otros. Pero también respecto a cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, cómo funciona todo el tema policial, creo que es importante reseñar otra cosa. Llegan muchos inmigrantes ilegales a España, no pasaría nada si luego tú les mandas a su casa a la primera de cambio. ¿Cuál es el problema? Que las deportaciones no funcionan. En primer lugar, porque los centros de internamiento de extranjeros, y creo que lo decías tú antes, solamente puedes tener retenidos a los inmigrantes 60 días. A partir de ahí son libres. Con lo cual, ¿qué es lo que ha sucedido? Y pongo datos, por ejemplo, de 2025. La policía ha iniciado orden de expulsión de 16.000 inmigrantes en el primer semestre de 2025. ¿Cuántas deportaciones han llevado a cabo?
ni siquiera 1.500, ni siquiera el 10%. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que es excesivamente garantista, que les permite recurrir hasta la saciedad y porque tenemos ese límite de 60 días, de tal forma que cuando realmente se cumplen todos los plazos y tú vas a buscar a ese inmigrante para expulsarle, ahora sí, resulta que le tienes ilocalizable porque ha abandonado un centro de internamiento de extranjeros y tú no sabes dónde está, si está en la misma comunidad, si está en otra, si está siquiera en España. Y este es el gran problema que tenemos en nuestro país. Y luego, respecto a la utilización política, en las últimas horas hemos vivido ya pues, el sumum de este gobierno. Resulta que Óscar López diciendo que es que lo que está pasando en Torre Pacheco es culpa de Isabel Díaz Ayuso, que es que yo creo que ya no sé qué más, de qué más le pueden culpar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, es que me estaba mirando los datos exactos de aquel reparto inicialmente previsto de 4.400 menas, que en este caso, cuidado, porque el tema de Alcalá de Henares no eran menas, y en este caso sí que hay algunos menas y hay otros que no son menas en Torre Pacheco. Pero del reparto aquel de 4.400 que tuvo que tomar la decisión Fernández Grande Marlaska de cómo se repartían, los repartió de la siguiente manera. Madrid, 806, gobernado por el PP. Andalucía, 796, gobernado por el PP. Comunidad Valenciana, 478, gobernado por el PP. Castilla y León, 309, gobernado por el PP. Galicia, 326, gobernado por el PP. Dices, chico, no sé, a lo mejor hay formas de hacerlo un poquito más disimulado el tema. Es decir, y luego dicen, no, pero es que no lo podéis ver como un problema. Nosotros no lo podemos ver como un problema. Entonces, ¿por qué en Fuenlabrada con alcalde socialista está haciendo manifestaciones y protesta tras protesta? Porque han puesto un centro que, por cierto, no tiene nada que ver con lo que ha puesto la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con la chapuza de Alcalá de Henares. Es un centro con comodidades de verdad, con medidas de seguridad de verdad, con vigilancia de verdad, con atención a la gente de verdad, y ese les molesta, pero no les molesta el resto. Y luego está la otra cuestión, que a mí me parece una cosa gravísima. En Madrid han tenido que estar reclamando durante 4 o 5 años la ampliación de la dotación de policía municipal. 1.500 agentes pedían por el tema de las bandas latinas. Han acabado dando el permiso, repito, 4 o 5 años después. 4 o 5 años después, para unas partidas que se pagan con presupuesto municipal. ¿Pero qué le importa a usted, Fernando Grande Marlaska, que se amplíe la policía? Donde yo me gasto el dinero, claro, total. A menos que usted quiera que haya menos policía. O sea, ¿cuál puede ser la argumentación del Ministerio del Interior para no enviar a Torre Pacheco más dotación de Guardia Civil? Para no enviar, si hace falta, un refuerzo de Policía Nacional, que por motivo excepcional, claro que se puede hacer, una fuerza de colaboración, o para no permitir mayores dotaciones en determinados ayuntamientos de Policía Municipal, que no lo va a pagar usted, señor Grande Marlaska. ¿Cuál es su motivación? ¿Generar más inseguridad? ¿Que haya problemas en determinados ayuntamientos con otro signo político? Porque tiene toda la pinta. Hombre, está claro que es la utilización política pura y dura, se mire por donde se mire. Yo creo que las cifras que tú has puesto sobre la mesa y este caso concreto de la dotación de la Policía Municipal, pues lo reflejan perfectamente, ¿no? Luego siempre están buscando el enfrentamiento permanente con Isabel Díaz Ayuso, lo demuestra el hecho de que en las últimas horas la hayan culpado, como yo digo, de lo de Torre Pacheco, que me parece ya lo último, y luego que hace tan solo unos días veíamos que vuelven a mandar otra vez otros 400 inmigrantes, en este caso los quieren mandar a Pozuelo de Alarcón. Claro, la Comunidad de Madrid ha dicho no, de eso nada, porque además es que los mandan siempre de tapadillo, sin avisar, sin previsión de ningún tipo, y luego a centros que además no están preparados, como tú decías antes, para acoger a toda esta gente. No estamos hablando en este caso de Pozuelo de un centro que estaba pensado pues cuando la guerra de Ucrania para una cosa muy distinta a la que tiene el acoger a menas o no menas a inmigrantes extranjeros que vienen en muchos casos pues con unas condiciones muy diferentes, como uno se puede imaginar, a las que venía toda la gente que venía escapando de la invasión de Ucrania, ¿no? Por eso digo que efectivamente la utilización política está ahí y luego pues por lo que hablábamos al principio, porque además esto les permite que los grupos ultras o que determinados partidos vuelvan a agitar este discurso contra la inmigración y entonces ellos puedan volver a apelar a ese discurso del miedo para resurgir en un momento en el que está claro que todas las encuestas apuntan a que si mañana hubiera elecciones, la derecha ganaría por goleada con mayoría absoluta. Es que, claro, ese es otro de los problemas. O sea, aquí, por un lado va la protesta y las manifestaciones pacíficas de la gente diciendo queremos protección, déjennos de historias, esto no es una cuestión de racismo, es una cuestión de que la gente que viene, viene sin una cultura para integrarse, sin una lengua para adaptarse y sin un puesto de trabajo, que de hecho no pueden trabajar porque los periodos son de 3 años, ahora con la reforma se pretende hacer de 2 años, pero son periodos largos en los que no puedes trabajar. Pues si tienes que vivir, si tienes que ganarte la vida, no puedes trabajar, no tienes lengua con la que comunicarte, a mí que me explique el gobierno cuáles son algunas de las elevadísimas probabilidades de en qué puedes acabar. Y una, evidentemente, es el delito. ¿Eso es racismo? No, no es racismo, se llama sentido común. De hecho, abortar eso
y gestionarlo desde el primer momento es lo que puede acabar con el racismo que se puede acabar generando. Pero lo que tú estás diciendo, ¿quién es el máximo interesado en no hacerlo? Quien tiene interés en que efectivamente haya determinados grupos ultras, grupos de animales, de gentuza, que van por ahí pegando palizas, y dices, ¿y por qué pegan palizas? Bueno, pues uno, porque son unos auténticos cafres, y dos, porque se les ha permitido. Porque yo estoy recordando lo que ocurrió con una manifestación autorizada por la delegación del gobierno socialista en Madrid, una manifestación neonazi por el barrio de Chueca, barrio más que famoso por su elevado contenido homosexual. ¿Por qué se permite una manifestación neonazi pasando? O sea, uno, ¿por qué se permite una manifestación neonazi? Punto, fin de la frase. Dos, claro, ¿por qué se permite pasando por ese barrio? Ah, que queréis un incidente, claro, tirabas de hemeroteca y decías, anda, si una semana antes había sido lo de la historia famosa que se conoció por ahí, no es frase mía, de lo del bulo del culo, donde Fernando Grande Marlasca y todo el Partido Socialista salieron a decir que había que ilegalizar Vox porque es que a un chaval lo habían metido en un portal y 9 encapuchados le habían metido una paliza y le habían marcado la palabra maricón en el culo. Y acabó resultando al día, después de un interrogatorio de lo más normalito de la policía, en la cual él mismo confesó que no, que era poco menos que un prostituto, que era una práctica sexual consentida y que le habían pagado a cambio de marcarle la palabra. Bueno, pues como habían hecho el ridículo con el bulo del culo, autorizaron una manifestación neonazi por Chueca. ¿Para qué? Para provocar un incidente de verdad y decir, ¿veis cómo teníamos razón? O sea, es una utilización de la administración, del Estado y de las leyes nauseabunda. Totalmente, totalmente. Y yo creo que precisamente esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner en contexto y recordar todos esos incidentes para que veamos que no es un hecho aislado, sino que el Partido Socialista, que este gobierno de Pedro Sánchez lo que hace es utilizar políticamente todas estas cuestiones. En España no hay un problema de racismo, en España hay inmigrantes de otras nacionalidades con las que no hay ningún problema porque vienen a España a trabajar, pero es que ni siquiera lo hay con los marroquíes que vienen a trabajar. De hecho, el otro día en Torre Pacheco, en la manifestación que había el viernes, pacífica, insistimos, convocada por el ayuntamiento, había marroquíes con pancartas por la convivencia y porque deje de haber delincuencia y porque no tenga un señor que tener miedo cuando sale a las 6 de la mañana de que le puedan pegar una paliza. Con lo cual, el problema de España no es un problema de racismo y si lo hay, fíjate, yo creo que el problema lo tiene el gobierno. Oye, facilita las contrataciones en origen, flexibiliza el mercado laboral para que la gente que realmente quiere venir aquí a aportar y a trabajar lo pueda hacer. El problema es cuando lo que tú dices es la perversión de un gobierno que lo que hace es alentar la inmigración ilegal, pero cuando llegan aquí les deja vendidos a su suerte. Oiga, ¿qué va a hacer esa gente? Tiene que comer. ¿Y eso qué provoca? Que caigan en la delincuencia. Es una triple inacción de una gravedad brutal. Para empezar, permites la entrada ilegalmente, lo cual es una aberración. Claro que hay que evitar la entrada ilegal. Dos, los que se te cuelan, que muchos son menores y con la documentación destruida no los puedes enviar, el derecho internacional y tiene todo el sentido, prohíbe que haya personas apátridas. ¿A dónde los mandas? ¿A dónde los mandas? ¿Al Sáhara? ¿Los sueltas con un paracaídas? No puedes hacer eso. Como no puedes hacer eso, tendrás que dotar los centros de verdad, de capacidad para que esa persona se amolde, se adapte a la cultura, se adapte a un mercado laboral, se adapte a una lengua, si no estás generando gente que tiene una incapacidad obvia y evidente de funcionar y de trabajar y les estás abocando efectivamente a una altísima probabilidad de que acaben captados por el delito. Y tercero, dota de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar durante todo ese tiempo la seguridad de la población. No están haciendo ninguna de las tres, ninguna de las tres. Ninguna, por eso digo que es una perversión absoluta, ¿no? Pero bueno, a estas alturas de la película yo creo que, bueno, nosotros tenemos muy claro lo que es este gobierno, lo que hace, lo que busca y lo que pretende y bueno, pues aquí seguiremos denunciando lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer, denunciando esto, que yo creo que es importante y por supuesto que si el gobierno pretende que con esto no sigamos hablando de corrupción ni de prostíbulos ni de nada, pues con nosotros lo lleva claro porque lo seguimos haciendo, ¿no? Fenómeno, Sandra, pues seguiremos informando de todo ello. Un abrazo. Pues nada, la semana que viene más. Hasta luego, Carlos.